Estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a ver un caso que me pareció interesante, que tiene que ver con los telemarketers, los call centers, y un fallo aquí especial en donde se determinó que el trabajo en un call center por parte del telemarketer cumple con lo que se considera un trabajo insalubre, como lo que hacen obviamente las empresas, los empleados de las empresas de basura y recolección de residuos, entre otras cuestiones, por justamente los daños ocasionados que van a poder ser reparados por el derecho civil. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que estemos dentro del derecho laboral, en caso de que se produzcan daños, se va a poder recurrir al derecho común, entendido como el derecho civil, que es el que regula cómo se tiene que reparar el daño. Hoy, prevenir el daño y a su vez la reparación del daño. Así que vamos a ver qué dijo la Cámara. En este caso es un fallo contra Qualfon de Argentina sobre daños y perjuicios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 1, fecha 2 de septiembre de 2021. Y se dijo que las tareas cumplidas por la actora en un ámbito de trabajo difícil o duro, con escaso tiempo para descanso y almuerzo y hasta para atender necesidades básicas, se tiene que considerar cumplida en un ambiente insalubre. Y aquí va a establecer el cuadro de rubros indemnizatorios. Entonces entendieron que por la particularidad de este trabajo y por el escaso tiempo que tenía, tanto para descansar como para recreación, poder almorzar y atender necesidades básicas de higiene o lo que fuera, se consideraba insalubre. ¿Por qué? Si alguno de ustedes trabajó en un call center, saben que constantemente les exigen que estén llamando, que estén hablando con alguien, no pueden hablar con nadie, no pueden tomarse un momento para fumar un cigarrillo, nada. Tienen que estar todo el tiempo con el sistema, el programa que utilicen y obviamente los auriculares con el micrófono para estar o atendiendo llamados o vendiendo o cobrando por mora temprana o tardía. Bueno, va a ser un fallo que va a tener que ver con el 1113, actual 1757, que tiene que ver con la responsabilidad objetiva, es decir, por el hecho o vicio o riesgo de la cosa o por actividades que sean peligrosas. Bueno, a esto va a apuntar justamente este caso, donde vamos a ver la responsabilidad objetiva, es decir, que no importa si el empleador obró con dolo o con culpa, sino que alcanza simplemente con que se trate de una actividad que tenga o posea determinados riesgos, ¿no? Y pueda llegar a ser una actividad de tipo riesgoso. Bueno, la jueza de primera instancia lo que hizo fue desestimar la demanda fundada en normas de derecho común. Es decir, la jueza de primera instancia dijo, estamos frente a una cuestión laboral, no me pueden argumentar o no pueden respaldar esta demanda en normas que tengan que ver con el derecho civil, que obviamente es la que va a buscar reparar esos daños provocados en la salud física de la trabajadora como consecuencia de las tareas realizadas para esta empresa Qualfon de Argentina S.A. Y para llegar a esta conclusión, obviamente luego de valorar las pruebas, recordemos que primero hay que producir la prueba y el juez tiene que valorar esa prueba, hacer una apreciación de la prueba para ver si la va a tener en cuenta o no y en qué grado la va a tener en cuenta, digamos, cuánto la va a hacer valer o qué tanta bola, dicho en criollo, le va a dar a esa prueba y los antecedentes del caso, es decir, tiene que apreciar los hechos y la prueba y llegó a la conclusión de que no se demostró, en primer lugar, que las tareas realizadas para la demandada fueran altamente estresantes. Entonces la carga de la prueba la tenía la actora, es decir, la propia trabajadora tenía que probar que las tareas que estaba haciendo podían encuadrar dentro de una actividad o un desarrollo de tareas que pudieran ser catalogadas como estresantes. En segundo lugar, la existencia de constantes presiones y o maltratos de parte de la patronal. Bueno, lo cierto es que se pide tolerancia a la frustración y lo cierto es que se está siempre encima y hay cierto maltrato y cierta presión por vender o cobrar. Digamos, si uno está en un call center de ventas, lo presionan para que venda, y si está en un call center de cobranzas, lo presiona para que la persona del otro lado que está en mora, que tiene una deuda, pague.
En tercer lugar, la vinculación entre estas y la capacidad psíquica que invoca. Entonces ahí apuntaría el tema de la relación de causalidad. Cuando hablamos de los elementos o presupuestos de la responsabilidad civil, bueno, tiene que haber un nexo causal entre ese daño producido y, por supuesto, la actuación del empleador o la empleadora. Y en último lugar, la responsabilidad atribuida a la demandada con fundamento en el derecho común. Entonces, ¿se puede responsabilizar a la parte demandada con fundamento en el derecho civil? Entonces, ¿se puede aplicar el derecho civil o artículos que tengan que ver con el derecho civil dentro del derecho laboral? Bueno, la jueza de primera instancia entendió que no, porque esto no era una demanda civil, sino que era laboral, por lo tanto, el 1113 no tendría nada que hacer. Bueno, obviamente la parte actora apela y esto llega a la Cámara. La parte actora obviamente se queja por el rechazo de la acción y sostiene que con la prueba que lleva la causa había quedado claramente demostrado las características estresantes de las tareas que llevó a cabo, haciendo mérito, poniendo hincapié en la prueba testifical y especialmente de la pericial médica que dio cuenta del estado de salud de la trabajadora y de su vinculación con las tareas realizadas. Entonces, la parte actora sostiene que en base a la prueba pericial y a la prueba testimonial quedó claramente acreditado que se trataba de un tipo de actividades que podían llegar a ser consideradas estresantes y que claramente esto había afectado su salud física y había entonces una vinculación o lo que se conoce como un nexo de causalidad, una relación de causalidad entre el daño producido y obviamente la labor y la conducta por parte de la empleadora. Bueno, aquí nos dice cómo se desempeñaba como dependiente de Qualfon, bueno, empresa aquí con la categoría y demás. No está en discusión que al tiempo de su ingreso fue ascendida y pasó a desempeñarse como analista de calidad del call center. Bueno, del escrito inicial, esto sí es importante, surge que la actora demandó a la empleadora con fundamento en el derecho común con el fin, es decir, el objeto que es lo que buscaba, obtener el pago de una indemnización que repare las consecuencias dañosas que en su salud psicofísica le provocaba el trabajo desarrollado a favor de la demandada. Entonces, va a demandar con fundamento o con argumentos que tienen que ver con el derecho común, pero estamos frente a una cuestión laboral. Entonces, ¿por qué aplicaría el derecho civil a una cuestión laboral? Y esto es lo que la jueza de primera instancia termina desechando esta demanda por estar fundada en un derecho o en una rama del derecho que no correspondería. Pero bueno, obviamente para buscar la reparación de un daño tenemos que recurrir al Código Civil, porque el derecho laboral solamente prevé una indemnización en el caso de un accidente o una enfermedad profesional y lo hace con la ley de riesgo de trabajo, pero establece una indemnización que es tarifada. Entonces, a mí yo perdí un brazo, tanta plata y así. En cambio, el derecho civil contiene otros rubros, lo que se conoce como una reparación plena e integral, porque tiene en cuenta el lucro cesante, la pérdida de chance, el daño moral, daño psicológico, daño estético, etcétera, que el derecho laboral no tiene en cuenta. El derecho laboral solamente va a tener en cuenta el tiempo en el que no va a poder desempeñar ningún tipo de tareas y por lo tanto no va a poder percibir ningún tipo de remuneración el trabajador o la trabajadora. Bueno, después aquí nos dice el horario, todo esto. Aquí el supervisor se ve que la trataba de mala manera y que la habría golpeado en la espalda para que lo hiciera. Bueno, claramente aquí tendríamos un delito de lesiones. Esto tiene su gravedad. Bueno, y aquí empieza a comentar entonces cómo comenzó a padecer sintomatología de orden mental y bueno, parecería que esto tiene que ver con una enfermedad profesional porque habría ocurrido con motivo u ocasión del trabajo y por las circunstancias en las que tenía que llevar a cabo desempeñar su actividad. Bueno, obviamente acompañó certificados médicos y prueba informativa, entonces se basó en prueba testimonial de una compañía de trabajo, prueba informativa, prueba pericial de expertos médicos. Y también se supo que la señora G tuvo que ser internada en el Instituto Frenopático durante algunas semanas, continuando con tratamiento psiquiátrico. Bueno, obviamente había que demostrar que ese tratamiento psiquiátrico y todo lo que le pasó
tiene que ver con la tarea que desempeñaba y, por supuesto, el maltrato que recibía por parte de sus superiores. Bueno, en el caso de enfermedades de evolución progresiva, aquellas que se van acrecentando o van incrementando sus efectos y el malestar a lo largo del tiempo, se entiende que el plazo de prescripción se tiene que contar, a eso se refiere cuando hablamos de computar, desde el momento en que el trabajador tuvo pleno conocimiento de hallarse incapacitado y que su minusvalía o su pérdida en la capacidad laborativa guardaba vinculación con las tareas o el ambiente de trabajo. Entonces es muy importante esta relación de causalidad y que esa afectación o minusvalía que tenga el trabajador tiene que tener una relación con las tareas o el ambiente de trabajo y que se tiene que empezar a contar desde que el trabajador supo que estaba incapacitado. Entonces esto es muy importante y aquí va a citar el precedente de Leguizamón Marcelo Alfredo contra Andrés Lagomarsino e hijos y otro sobre accidente civil. Bueno, importante a tener en cuenta. El vínculo se extinguió el 15 del 5 del 2009. Bueno, y se suspendió el plazo del cómputo de la prescripción por 6 meses. Recordemos que cuando se suspende se continúa contando desde donde se encontraba y cuando se interrumpe comienza de cero. Y recordemos que la prescripción es un instituto que va a afectar la acción y no confundirlo con la caducidad, que es un instituto en el que lo que se va a ver afectado es el derecho. Entonces, cuando prescribe quiere decir que no se puede ejercer o ejercitar esa acción por el paso del tiempo. Entonces pasó un determinado tiempo y la persona no puede llevar adelante o ejercitar esa acción. Y termina concluyendo la jueza que corresponde entonces rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Bueno, la excepción de prescripción es una excepción de previo y especial pronunciamiento que tenemos en el artículo 346 del Código Procesal Civil y Comercial y funciona como una defensa, en este caso permanente, hay otras temporarias, porque bueno, se puede ejercer y pedir siempre que sea prudente y obviamente corresponda. Bueno, después se va a hablar acerca de la incapacidad y lo otro interesante tiene que ver con el artículo 386, que lo que establece es que obviamente requiere esta relación de causalidad y que los jueces pueden no tener en cuenta todos los hechos y toda la prueba que las partes le traigan. Y aquí va a ser la testigo doposo, en este caso va a ser la fundamental para la prueba pericial, y aquí también se va a discutir y se va a tener en cuenta el fallo Aquino, que justamente tiene que ver con esto. El artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo sostenía justamente que los empleadores quedaban exentos de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y a sus derechohabientes, es decir, los herederos de los trabajadores en caso de muerte, salvo con la excepción del artículo 1072 del viejo Código Civil, que tiene que ver con los actos ilícitos, que es lo que se conoce como delito en el derecho penal. Importante tener en cuenta. Y el 1113, que establece la responsabilidad objetiva. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaron los que están bajo su dependencia. Nos habla de dueño o guardián y que para eximirse de responsabilidad va a tener que probar que de su parte no hubo culpa, pero si el daño hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solamente se va a eximir, es decir, se va a poder liberar en forma total o parcial de culpa, si acredita, prueba que la culpa era de la víctima o de un tercero por el cual no tenía que responder. Entonces, en este segundo caso, estaríamos frente a un daño causado por el riesgo o vicio de la cosa. Y entonces, para no responder, iba a tener que probar la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no tuviese que responder. Bueno, y aquí nos va a hablar acerca de la obligación de seguridad del artículo 75, y lo que se va a aplicar aquí es el 1113, segundo párrafo, que es el que les acabo de leer. Y se va a hacer una mención al fallo Aquino, en donde se había tachado de inconstitucional el artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo, y aquí justamente se siguen los lineamientos de Aquino. Para resumirlo y terminar con esto, en Aquino la Corte sostuvo que la persona que
quiera obtener la reparación civil plena e integral del derecho civil, va a tener que probar que la reparación que le correspondería por la ley de riesgo de trabajo, esta indemnización tarifada, es considerablemente menor o muchísimo menor que la que le correspondería por la vía civil. En el caso de Aquino, por la vía civil le correspondía el triple de plata. Por lo tanto, quedaba claro que para ese caso era claramente inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad. Entonces, si yo tuve un accidente en el trabajo, cobro 100, y si me cayó un pedazo de mampostería, cobro 300. Bueno, eso es claramente discriminatorio. Y también van a invocar el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que apunta justamente a esto que están viendo aquí en pantalla. Y tiene que ver con la actuación del juez posterior a la sentencia. Entonces, para ir hacia el final, corresponde entonces revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda y condenar de manera concurrente a Qualfon de Argentina y la tercera citada en garantía, que era la ART correspondiente, para que paguen dentro de un plazo perentorio de 5 días la suma de 320.000 pesos más los intereses que obviamente correspondieran. Y bueno, luego tenemos la regulación de honorarios, la imposición de costas y demás cuestiones. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo fallo.